A mediados del siglo pasado, hubo un teólogo alemán que se llamaba Carlos Barth. Viajando a Estados Unidos, como estaba de moda en esa época, una grieta que se había abierto en la iglesia cristiana evangélica en particular, sobre el tema de estudiar la Biblia con criterios del estudio secular. O sea, estudiar la Biblia como un libro cualquiera de la antigüedad, buscando el lenguaje, las costumbres, el contexto histórico, ese tipo. Había una parte del sector cristiano, evangélico, que no le gustaba eso, no quería saber nada con que la Biblia sea estudiada, porque no es un libro cualquiera. Y otros decían, bueno, nos hacen un favor, porque entonces el acercamiento a la Biblia es más riguroso, más serio. Entonces, en medio de eso, eso explica por qué había periodistas esperándolo en el aeropuerto para preguntarle. Doctor Barth, le pregunta a uno, ¿usted conoce a Dios? Y Karl Barth, que era un viejo zorro, lo miró y le dice, escúcheme, le dice, yo hace 40 años que estoy casado con Marta, si no me recuerdo mal el nombre de la esposa, mi esposa, dice, y todos los días me sale con algo nuevo. Y usted me pregunta si yo conozco a Dios. El mensaje esta mañana es ¿cómo conocer a Dios? Y es interesante porque ese tema del conocimiento de Dios, el que me ha visto a mí ha conocido al Padre, decía Jesús, el tema de conocer tiene un sentido tan tremendo, tan vasto, tan amplio. Yo quisiera simplemente acercarnos a este tema unos minutos con el Salmo 19, que por muchos es conocido, porque tiene temas favoritos para mí, sobre, por ejemplo, bueno, voy a predicar de eso, así que no voy a predicar que voy a predicar. Lo voy a lanzar directamente con la lectura del Salmo 19. De entrada nomás, el Salmo, vieron que en el título del Salmo en la Biblia hebrea es parte del primer versículo. Y en este dice al director musical, Salmo de David. Y algunos interpretan, y eso es una interpretación que se puede tomar, que donde dice al director musical es una forma poética de decir, este salmo es para Dios, que es el director de la música universal. Dice el salmo así, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrida llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. De los preceptos del Señor son rectos, pues traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, mucho más que el oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas quedará advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente.
Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si se fijan, hay dos secciones claramente marcadas. La primera se refiere a las cosas de la creación. Pero si somos nosotros personas que respetan la Biblia como palabra de Dios y que la palabra de Dios tiene cosas profundísimas que es difícil entender rápidamente y de primera mano, sino que hay que irlas viendo de a poquito, es este tema que está marcado ahí, de que toda la creación, y esos cristianos que le discutían a Karl Barth, todavía siguen habiendo, y piensan que toda la revelación de Dios está solamente en la Biblia, que también es algo que es importante de conocer, porque por supuesto que toda la verdad de Dios está en la Biblia, pero mucha gente se refiere a los textos de la Biblia, a las palabras, a la frase, es decir, yo creo en esa cortina, porque en Juan 14:8 dice algo de la cortina. Y entonces cuando vos lees el Salmo 19 lo pasás como una mera poesía, cuando lo que dice acá es profundísimo. Dice, un día se comunica con el otro día, por todo el universo, por todo el universo, por todo el universo. Un médico que hace una operación y abre el cuerpo de una persona, en algún momento, aunque a veces la costumbre puede reducir eso, va a sentir ese sentido sobrecogedor de estoy delante de una maravilla, de una cosa extraordinaria, y tengo temor de intervenir acá en este cuerpo que obviamente es maravilloso. Una vez fui en Río Cuarto a un encuentro de apicultores, y había un apicultor que había sido cura, después dejó, y él dice, cada vez que yo abro una de las colmenas y veo esa maravilla que está ahí, que son 70.000 quizás que están trabajando para mí, y pienso en la maravilla que Dios ha creado y que me da a mí la oportunidad de intervenir en ellas y preocuparme por ellas cuando son una creación de Dios. De paso está mencionado lo de la dulzura de la miel. Hay un lenguaje en la naturaleza, este es el primer punto que está acá. Hay un lenguaje donde podemos conocer a Dios en la naturaleza. Una persona, como les dijo Cristo a la gente, a los judíos de su tiempo, ustedes conocen los signos de los tiempos y no conocen los signos de Dios. ¿Cómo se puede tener tan disociada la vida que una persona que se da cuenta que le duele el callo y que eso quiere decir que va a llover, no se da cuenta que con la convulsión que hay en el mundo Cristo está por volver? ¿Qué diferencia hay? No, que una cosa está en la Biblia y la otra no, está ahí, está en el mundo, y el mundo es de Dios, del diablo, no de Dios. Bueno, este salmo va a venir para decirte, no, guarda, el mundo es de Dios, y Dios lo hizo y lo hizo bien. Y el movimiento del sol, así con esa idea de un atleta que sale del túnel o sale de algún lado y se prepara para correr y tiene todos movimientos estereotipados, no sé si se han fijado, tiene toda una serie, una rutina estereotipada y hacen así, se cruje la espalda todo y se agarra las piernas así. Yo por tantos años de deporte ya me doy cuenta de eso. Y así dice, el sol se prepara y después sale. Y en su recorrido recorre todo el mundo y no hay una parte de que se esconda de su calor. El sol a la mañana cuando está por salir, se prepara para salir. En nuestra casa acá nomás adelante, hay un pájaro que no sé cuál es, que un rato antes de que amanezca, ya que se empieza a ver grisecito así, empieza a hacer solo, no hay otros pájaros cantando nada, hace. Todos los días lo hace. Y en ese sonido
hay una comunicación que si uno la escucha, se da cuenta de que el mundo entero, el aire, el agua, las nubes, la tormenta, el calor extremo, el frío extremo, lo que sea, todo es como un concierto impresionante, y todo el Antiguo Testamento está lleno de esto, y el libro de los Salmos está completamente lleno de ver a Dios en las cosas de la naturaleza, no solamente las cosas estéticamente agradables de la naturaleza como un buen amanecer o algo, a veces fenómenos de la naturaleza, fenómenos que no son agradables de observar, pero que forman parte de una visión que nos ayuda a entender cómo es Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios es tan fanático con el tema de la unión entre sus individuos? Entonces, ve una colmena, ve una bandada de pájaros, ve peces en el lago, ve el pasto, ve las hormigas. Las hormigas son la población más numerosa del mundo. Y en la Biblia dice que hay que mirar a las hormigas. ¿Ustedes miran a las hormigas? No, no me mientan, no miren a las hormigas. Miran a las hormigas y dicen, bicho de miércoles, los voy a matar a Lord. Dice, sí, gloria a Dios. Y le damos ahí. La población más numerosa del mundo. Yo supongo que hay una teología para las hormigas, la desconozco. Ni cucaracha, ni laucha, ni mosca, ni mosquito. Y menos ahora que tenemos media familia infectada con el mosquito chiquito ese que vuela a baja altura. Pero aún eso, fíjense cómo las enfermedades son en la creación, el pecado en el mundo, es lo mismo. Es un lenguaje sin palabras, pero que está por todos lados. Acuérdense, siempre voy a volver sobre eso. El Evangelio de Juan arranca diciendo, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Tenía un nombre. Y el Verbo era con Dios. Dice, estaba cara a cara con Dios. Y el Verbo era Dios. Y Verbo es una palabra del lenguaje, no de una persona. Quiere decir que Jesucristo, y en Jesucristo, hay ese lenguaje que dice acá, que está sin palabras. No hay un cartel que dice, acordate de Dios. Hay un mensaje difuso en la creación, en nuestras venas, en la piel, en el pelo. Miren, yo me tiento de empezar a mencionar, pero el ejemplo, está lleno todo de ejemplos. Todo está lleno de ejemplos. Y ese lenguaje pasa de un día para el otro. Y el Señor no va a destruir esta creación porque no le importa nada, sino que cuando estemos en el cielo vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a tener un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a haber otros lagos, otros ríos, otras aves, va a haber eso. No el cielo de los perritos, por favor, pero va a haber otra cosa. La segunda parte del Salmo ya habla más específicamente de los mandamientos de Dios. Es decir, la palabra mandamiento suena medio como autoritaria, ¿no es cierto? Ahora, perdóneme que diga esto, pero si hay alguien en el universo que puede ser autoritario de Dios, puede. Sin embargo, no es. Tiene autoridad, pero no es autoritario. Por ejemplo, no nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos. Y hace cosas porque nosotros las queremos. Dijo Jesús, pedid y se os dará. ¿Cómo pedir? ¿Yo puedo pedir? Sí, es lo que dijo Cristo. Buscad y hallaréis. Cuando un estudiante estudia, ¿qué está haciendo? Está buscando. ¿Lo encuentra? Sí, pero le cuesta un montón. ¿Pero lo encuentra? Sí, lo encuentra. Sí, lo encuentra. Si uno toca puertas, las puertas se abren. Si uno no toca ninguna puerta se abre. Y acá hay un juego que me gustaría hacer, en los versículos 7 en adelante, hasta el 11, donde está hablando de cómo es el tema de la ley de Dios. Nosotros enseguida pensamos en la ley como la Torá, los 10 mandamientos, ¿cierto? No matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si siempre pensamos en eso.
nos toca de alguna manera. Ni su buey, ni su criada, nada. No dirás falso testimonio, etc. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y siempre pensamos en esos términos de hay una cosa escrita y yo la miro y trato de cumplirla. La verdad es que en la naturaleza Dios tiene un criterio y ese criterio no es diferente al criterio que está en la Escritura escrita. A propósito, redondeé en eso, ¿no? La Escritura es esa misma voluntad de Dios que está por todas partes escrita. Pero ¿cómo está escrita? Por ejemplo, en Crónicas, ¿me puede mostrar dónde está escrita? Sí, porque esa idea y ese orden que hay en Crónicas también es parte del mensaje y de la obra de Dios. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden y no de caos. Entonces, si vos ves que hay caos en una escuela, no lo pienses en términos sociológicos, psicológicos, educativos, lo que fuera, sino además en términos espirituales. Todo el tema político contemporáneo argentino. ¿Qué tipo de problema es? Uno va a decir, es ideológico, porque acá hay de los dos lados de la grieta y nadie escucha al otro. Bien, fenómeno. Es cierto, ¿no? ¿Vemos el problema espiritual? Vemos que hay una pugna entre el Señor y el reino de los cielos tratando de influir en nuestra sociedad argentina contemporánea, y ven una fuerza maligna que guarda con decir, sí, esa es tal o cual movimiento político. Pero ustedes ven esa lucha, ven como que hay como una asistencia. Miren lo que pasó en Rusia, para sacarlo de acá, a Rusia. La semana pasada votaron en Rusia, porque los rusos son rusos, hasta la muerte. Lo votaron a Putin para que siga hasta el año 30. Y a la semana un atentado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay muchas explicaciones sociológicas, políticas, geopolíticas, pero también hay explicaciones espirituales para eso. Entonces yo voy a orar por eso, de hecho lo hago. Sabiendo que atrás de todo el universo, en todo, hay fuerzas espirituales en movimiento, dinámicas. Hay unas fuerzas que están dedicadas a producir destrucción y fomentar el odio, el desprecio, la violencia, incluso la violencia verbal. Yo no digo, me sacaron de quicio y entonces, ¿qué quieren que diga? Bueno, pregúntale a Jesús y decir, ¿qué quieres que diga? A ver qué te dice. Que cuando lo insultaron, no respondió con maldición, dice la Biblia eso. Entonces Jesús podría haber dicho, bueno, que me cansaron. ¿Qué se creen, que me vienen a basurear ahí como un chico? A mascotear ahí delante de los soldados romanos. Te quiero ver a vos ahí, que si no hubiera reaccionado. ¿Qué dijo Jesús? Miren, si yo le pidiera al Padre, me mandaría, no me acuerdo ahora la cantidad de legiones de ángeles para que me cuiden. Pero yo estoy acá porque tengo en claro que en lo espiritual esto tiene un significado que no se explica por lo que estás viendo delante tuyo en tu nariz, sino mirando así, mirando al pasado, al futuro, mirando al cielo, mirando al infierno. Y en ese contexto, yo, de mi propia voluntad, he decidido entregar mi vida por ustedes. El juego que les propongo, y que tiene que ser breve, fíjense que menciona 6 cosas. Menciona la ley del Señor, el mandato del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, el temor del Señor, la sentencia del Señor. Todas esas cosas tienen algo en común. Todas. Que son una expresión del deseo moral de Dios sobre la gente.
Dice, mandamiento. No, porque el hombre es libre y a mí no que nadie me venga que acá hay un mandamiento, porque yo no los mandamientos. No. Tranquilo, tranquilízate un poco. Vos tenés un bebé en tu familia y ese bebé de repente te pide algo. ¿Vos lo harías o no lo harías? Y depende de las condiciones, uno va y lo hace. Vamos a jugar que vos sos el tipo está trabajando con un proyecto de energía atómica para renovar los recursos de la humanidad y viene un bebé y le dice, vamos a hacer de cuenta que jugamos al papá y a la mamá y vos sos la tía. Pero el amor de ese papá lo lleva a jugar un rato nada más, no toda la vida en eso, porque él sabe qué es lo que va a pasar ahí. Entonces eso que dijo esa criatura es un mandato. Es un mandato que se puede desobedecer fácilmente. ¿Por qué tomo ese mandato? Por amor. Y es lo mismo. Decía alguien, ¿cuándo es más obligatorio lo que mamá nos decía? Cuando nos mandaba, cuando éramos chicos, a comprar el pan en casa, era la guerra, todos los días teníamos. Somos 3 hermanos, eran 3, que para cómo nos daba completo en la semana, entonces siempre los domingos íbamos cambiando. Un día iba yo, un día iba Héctor, el otro día a hacer los mandados o específicamente a comprar el pan, eso era todos los días. Siempre había problema, siempre me toca a mí, porque siempre me toca a mí, que siempre me toca a mí. Con mamá esa injusticia era imposible que pase, pero con él. Que tu hermano tiene que terminar la tarea. ¿Por qué no le hizo antes? Entonces me era toda una legislación teníamos sobre ir a comprar el pan diabólico. Cuando éramos chicos. Cuando fuimos grandes, que íbamos a la casa de papá, mamá decía, ay, nos olvidamos comprar el pan, salíamos disparando a ver quién podía ir primero a comprar el pan. No, pues yo tengo el auto en la puerta, estamos tan que lleno. No había problema con obedecer a mamá, no obedecer, adivinar lo que, sin que mande. Ahora Dios en nuestra vida, ¿cuántas cosas puede hacer sin que mande, sin mandar? Bueno, si ustedes se fijan estas 6 cosas a las que se refiere como mandamientos, digamos. Tienen una calidad cada una y tienen un resultado cada una. Por ejemplo, la primera, la ley del Señor es perfecta. El efecto infunde nuevo aliento. Nosotros decimos, ¿cómo un mandamiento puede infundir nuevo aliento? Aderezas mesa delante de mí. Está en el Salmo 23, lo hemos dicho tantas veces. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el seminario un hombre predicó, yo nunca había pensado en eso. Dijo, ¿en qué sentido puede una oveja, viendo al pastor, mirar y decir, tiene una vara y tiene un callado? Que le dé aliento la vara y el callado. Si con esa misma vara o callado le podía pegar por la nuca, o sea, tú salí de acá, basta de pelear. Porque también era la misma vara que si se caía en un pozo la iba a usar para levantarlo. Y entonces el juego es, si se fijan, es tan homogénea la voluntad de Dios que vos podés llamarlo la ley, el mandato, los preceptos y todo, y podés cambiar los adjetivos y podés cambiar la finalidad. Por ejemplo, voy a usar la primera, que ya mencioné, la ley del Señor es, y entonces pongo el final del versículo, sencillo, y al último, es miel que destila del panal. ¿Da o no da? Fíjense, da perfecto, todas lo que dice sinónimos ahí, todos los adjetivos y todos los frutos. Porque las cosas que hace Dios son homogéneas y lógicas en un sentido de red, que está tan de moda ahora. Miren, cuando estábamos en el seminario, me acuerdo, se había puesto de moda hablar de la Gestalt. Es un concepto, que la palabra en alemán, porque venía de los estudios allá en Alemania, de la teología, pero también de la filosofía y todo. La idea de ver al hombre y a los fenómenos como una integralidad. No, ¿por qué esta persona está en la cárcel?
porque mató a una persona. Pero viéndolo en la integralidad se puede ver todo un panorama. Y eso está en pelea ahora. Porque hay algunos que dicen, Zaffaroni, pobre tipo, la diputada Saracho, es que pobrecito quizás nunca tuvo una cama calentita. No hay que desmerecer ese motivo. Es sobre todo cuando nosotros sí tuvimos una cama calentita. No podemos fácilmente decir, sí, bueno, no importa. Mamá, que siempre la menciono como ejemplo de muchas cosas, aunque tenía algunos defectos, por ejemplo, te agarraba con una mano y te corregía y te pegaba con la derecha. Un día vinimos de la escuela y le dijimos, dale mamá, no está la comida, porque cuando llegamos a la escuela ya estaba la comida, lavarse las manos, sacar el guardapolvo a la mesa. No estaba ese día la comida, dale mamá, y le dijimos, no sé cuál de los tres, dijo, me muero de hambre. Mamá largó lo que tenía en la mano, se nos adelantó, dice, hambre. ¿Vos sabés lo que es el hambre? Entonces cuando se puso seria y quedaba así, nosotros estábamos en estado de hambre permanente, ¿no? Pero siempre podíamos comer algo, siempre. Y llamábamos hambre a esa gula que teníamos de que todo lo que podíamos comíamos. Pero esa vez mamá se sacó mal, la vimos que se puso mal. ¿Alguna vez no tuviste para comer? Y sin querer nos contó eso ahí. Nunca nos dijo mamá, pero mostró ahí que ella cuando era pequeña, después lo supimos ya, cuando era vieja ella, supimos que habían pasado días que no tenían comida. Y que lo que nosotros llamamos hambre en realidad era ganas de clavarnos un sándwich de algo y no real comida o dañina. Es un factor. Y que entonces nuestra visión de las cosas, como la del chico que está preso, no debe dedicarse a un elemento. Le faltó la cama calentita. Con ese criterio, todo el mundo que no tuvo una cama calentita tendría que salir a matar o a robar. Pero tampoco despreciar el hecho de que la integralidad con que nos rodeó el Señor es lo que nosotros tenemos hoy. Y en esa integralidad ha habido alguna carencia, afectiva o lo que fuera, y ha habido abundancia también. Y cuando uno mira su vida, ve cómo el Señor, en esta previsión que Él tiene para todo su universo, está la previsión de todas las cosas, aún las más profundas del corazón. La conclusión es, para conocer a Dios, no hace falta hacer muchos estudios, pero por supuesto hay que conocer la voluntad de Dios, y lamentablemente en esta época se lee poco la Biblia. Pero hay más formas para conocer la voluntad de Dios en la Biblia, que no son, uno confunde a veces el tema de acceder a un texto escrito en hoja de papel. Hoy día quizá podemos nosotros reemplazar con mucha practicidad, por ejemplo, gente me pregunta, hay gente que me manda mensajitos y dice, pastor, ¿dónde está esa parte donde Dios le dice? Está en la Biblia, es un chiste. Sí, pero no, yo la busqué y no la puedo encontrar. Digo, buscate en Google, hacé la prueba un día, poné en Google los mandamientos del Señor son, pones y te dice, va a salir entre todas las cosas que va a haber Salmo 19, 6 o 7. Y decir, no se falta ni buscar ninguna hoja de papel. Podés escuchar los tips. Oren por eso también. Esta semana se agregaron varios de los que están orando. Les mandé una invitación y aceptaron y entraron en los tips, como 25 personas, una cosa así. Podés estar en un grupo donde se ora unos por otros y tienen inspiración espiritual. Podés decir, oren porque estoy preocupado. Es una forma de llegar al conocimiento de Dios. Podés leer, podés ver una película. Marcelo, si le dan la oportunidad, te va a propagandear la película La Mariposa. ¿Cómo se llama? Porque la vez pasada vos no estabas, yo lo mencioné. El Circo de la Mariposa.
de un hermano en Cristo que tiene una experiencia maravillosa, maravillosa. Él no es que no tuvo cama calentita, no tenía ni brazos ni piernas. Y entonces la conclusión es, el que quiere, puede. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y que Dios nos bendiga a todos, hermanados en Cristo, atrás de este mensaje de Dios. Bendiciones. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.